Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. ¿Qué tanto poder tiene un presidente en Colombia? El presidente es la figura política más importante del país. Es jefe de Estado, de las Fuerzas Armadas, jefe de gobierno, decide el presupuesto y las inversiones del país y es autoridad administrativa suprema. Sin embargo, el presidente Petro se ha quejado varias veces de no tener poder real. ¿Cuáles son los alcances del poder presidencial? Para este capítulo hablamos con el precandidato presidencial David Luna, con el exsenador y exministro Humberto de la Calle, con Gabriel Silva Luján, exministro de Defensa, con la representante a la Cámara Catherine Jubinao y con Felipe Rey, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Javeriana. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 156 de Mis Preguntas. Bienvenidos. El poder es un atributo bastante curioso, que hay ocasiones en las que se quiere demostrar y otras en las que es mejor ocultarlo. Un ejemplo son las guerras, en las que los bandos prefieren hacer visible, a veces de manera exagerada, su poderío militar, sus tanques, sus barcos y sus ejércitos de valientes dispuestos a inmolarse por sus causas. El otro caso es más raro, las ocasiones en las que alguien que detenta poder prefiere negarlo o más bien hacer ver que no lo tiene. Un ejemplo bastante ilustrativo de este último caso es el de los zares rusos. Por varios siglos, en las vastas sierras de Rusia, existió una de las mentiras más exitosas de la historia política. Los zares, esos emperadores, tenían poder absoluto sobre millones de personas. Perfeccionaron el arte de hacerse pasar por víctimas de su propio sistema. La frase que todos los rusos conocían era simple pero poderosa: el zar quiere, pero los boyardos no dejan. Los boyardos eran los nobles, los ministros, los consejeros del zar, y según esta narrativa, ellos eran los verdaderos villanos de la historia. Cuando los campesinos no tenían qué comer, cuando los llevaban a la guerra como carne de cañón, cuando los impuestos los ahogaban, la culpa siempre era de los mismos, esos malvados boyardos que manipulaban al pobre zar bondadoso que permanecía con sus manos atadas ante el poder real. Imagínese la escena típica: el zar llega a una aldea empobrecida, montado en un carruaje dorado, con sus trajes costosos, llenos de joyas, rodeado de guardias. Los campesinos se arrodillan, se quejan, le cuentan sus penas con tristeza. El zar los escucha con lágrimas en los ojos, aparentemente conmovido por la realidad, reparte unas monedas y abraza a algunos niños desnutridos. «Ay, pueblo mío querido», dice el poderoso zar, y suspira: «Si yo pudiera cambiar todo esto, pero ya saben cómo son mis ministros, prometo investigar estos abusos». Los campesinos se van a la casa reconfortados por la mera voluntad que tiene su líder de ayudarlos. Su zar los ama, el problema son los otros. Pero lo que no sabían estos siervos empobrecidos, que tanta admiración sentían por el zar, es que cada uno de estos malvados boyardos que supuestamente le impedían ayudarlos habían sido nombrados personalmente por el zar. Que el zar podía destituir, exiliar, ejecutar a cualquiera de ellos con una sola palabra. No sabían tampoco que las políticas que los oprimían salían directamente del Palacio Imperial y muchas veces de la misma oficina del zar. Aunque los zares y las monarquías con poderes absolutos ya no existen, buena parte de los países del mundo adoptaron en su lugar modelos de gobierno presidenciales. Una persona elegida por voto popular es el encargado de llevar las riendas del país por un tiempo determinado. Hay países en los que los presidentes tienen más o menos poder o capacidad para tomar decisiones, y en el caso de Colombia, el poder de un presidente no es poco. Sin embargo, al igual que los zares de Rusia, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que no tiene el poder real y que prácticamente se encuentra maniatado para llevar a cabo las promesas de campaña. Para salir de la duda, busqué al precandidato presidencial David Luna y le pregunté: comparados con otros países con regímenes presidenciales, ¿qué tanto poder tiene un presidente en Colombia? Cuando el presidente Petro insiste en que no lo dejan gobernar, eso es puro cuento. No es que le falten facultades, es que le falta voluntad. El problema no está en la Constitución ni en las instituciones, está en su incapacidad de usar ese poder para resolver los problemas de la gente. ¿Saben qué? Colombia es un país profundamente presidencialista. Aquí el poder está concentrado en la figura del presidente. Dirige el Estado, el gobierno, las relaciones internacionales, la fuerza pública, maneja el presupuesto y tiene herramientas para tomar decisiones rápidas. Tanto así que si quisiera, podría entregar el famoso bono pensional
a los adultos mayores sin la necesidad de una reforma legal, simplemente reasignando recursos mediante decreto. En Colombia, el que llega a la Casa de Nariño tiene todas las herramientas para liderar grandes cambios, grandes transformaciones. La diferencia la marca el liderazgo. Si usted ejerce un liderazgo que construya, que suma, pues va a mejorar la sociedad. Si lo que busca es destruir y dividir, pues claramente va a disminuir la calidad de vida. O se usa ese poder para dar resultados o se esconde detrás de excusas para justificar fracasos. Como mencionaba hace un momento, no han sido pocas las veces que el presidente Petro ha declarado que el poder que ostenta es poco. Por ejemplo, en 2023, el presidente aseguró que él, como presidente, no tenía poder real. Cambios en el poder real. Este presidente no tiene el poder real. Luego, en una entrevista que concedió al diario El País en febrero de 2025, dijo, abro comillas, no hemos conquistado el poder, hemos conquistado un gobierno administrador acorralado por los otros poderes. Cierro comillas. Ya hace pocos meses, en junio de 2025, durante un acto público, aseguró algo similar. No he podido condecorar a nadie en mi gobierno. Esa es la realidad del presidente de Colombia, un presidente preso y vigilado segundo a segundo. No soy el presidente de Colombia, soy el preso de Colombia, pero no de su pueblo, sino de su oligarquía. Pero repasemos brevemente las funciones y poderes que según la Constitución política tiene un presidente. En Colombia, el presidente es la principal figura de la rama ejecutiva, es jefe de Estado, jefe de gobierno y autoridad administrativa suprema. Como jefe de Estado, dirige las relaciones internacionales del país, lo que significa que puede firmar tratados con otros países, recibir embajadores extranjeros y decidir la política exterior del país. Por ejemplo, puede decidir si Colombia apoya una resolución de las Naciones Unidas o si firma un acuerdo comercial con Estados Unidos o con China. También es jefe de gobierno, lo que significa que el presidente dirige todo el aparato estatal, nombra y separa libremente a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos, lo que significa que puede elegir quién es el ministro de Educación, el de Salud, el de Defensa, y también puede despedirlos cuando considere necesario. Y como máxima autoridad administrativa, tiene el poder de hacer que las leyes se cumplan en todo el país. Ejerce la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes, lo que significa en la práctica que cuando el Congreso aprueba una ley, el presidente debe crear los decretos que explican cómo se va a aplicar esa ley en la realidad. Puede expedir decretos y resoluciones. Además, una ley no se promulga sin su firma. Y si el Congreso aprueba una ley, el presidente puede objetarla si considera que va contra la Constitución o que puede perjudicar al país. Por ejemplo, si el Congreso aprueba una ley que el presidente considera muy costosa para el presupuesto nacional, puede vetarla y devolverla al Congreso para que la modifiquen. Más allá de lo jurídico, ¿qué tan influyente es el contexto político, alianzas, mayorías en el Congreso, opinión pública para determinar el poder real de un presidente en Colombia? Le trasladé la inquietud al ex senador y exministro Humberto de la Calle. Se sabe que hay un poder real y un poder formal. El poder formal está en las normas, básicamente en la Constitución. Lo que ha ocurrido en Colombia a partir de 1991 es que se ha tratado de rebajar el excesivo presidencialismo en el terreno de lo formal, en el terreno constitucional. Y de hecho se establecieron centros autónomos de poder en la constituyente. Pero por otro lado, el poder real sigue siendo ejercido por entidades en la práctica y de hecho que van desde la Iglesia Católica hasta la prensa, hasta las costumbres, hasta la difusión de una narrativa sobre las características de Colombia. Me parece que lo que está pasando en este momento es que si bien el poder formal, presidencial, ha perdido intensidad, sigue vigente y entonces el presidente Petro utiliza ese poder formal, el que le da la Constitución, a veces excediéndose en sus límites, pero el poder real
no ha cambiado, y es eso lo que está significando una enorme polarización, una controversia muy aguda entre los colombianos en una fase que yo creo que es de transición. Algún día lograremos nuevamente normalizar un diálogo político relativamente consensuado. Quizás uno de los principales poderes de un presidente en Colombia es el manejo de las Fuerzas Armadas. Según el artículo 189 de la Constitución, el presidente en Colombia es también comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país, lo que significa que desde el ministro de Defensa, el comandante general de las Fuerzas Militares y los comandantes de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército, así como el propio jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y todas las tropas están bajo sus órdenes. Este poder del primer mandatario también incluye que puede decidir dónde enviar tropas, cómo combatir a los grupos armados ilegales sin necesidad de permiso de otra de las ramas del poder público y en casos extremos puede declarar estados de excepción para manejar crisis de orden público. La única excepción es el envío de tropas al extranjero. Con excepción de la presidencia de Laureano Gómez en 1953, cuando las tropas al mando del general Rojas Pinilla tomaron el poder en un golpe de Estado, los más de 100 presidentes que ha tenido el país han tenido control total de las Fuerzas Armadas y han sido respetuosos de la cadena de mando. Este es quizás uno de los poderes más importantes y también el que más teme perder cualquier presidente por evidentes motivos. Al principio de su mandato, varios análisis preveían una tensión entre la cúpula militar y el presidente por su pasado en la guerrilla del M-19. Pero además, en su primera etapa, el presidente recibió una cúpula militar adversa que venía del gobierno de Iván Duque, con una visión más guerrerista. En ese sentido, el presidente Petro tomó a principios de este año una decisión sin precedentes. Nombró como ministro de Defensa a un militar activo, el general Pedro Sánchez. Desde que se instauró la Constitución del 91, la tradición había sido la de nombrar civiles al frente de la cartera, con unas excepciones en las que generales ocuparon como encargados el puesto por periodos breves. La decisión no estuvo exenta de polémica. No por el ministro Sánchez, sino porque quien la tomó fuera precisamente el primer presidente de izquierda del país. Pero además de esto, en su momento se temió que el nombramiento causara molestia en la cúpula militar porque el ministro Sánchez tenía un tiempo de antigüedad inferior al de 30 oficiales, incluidos varios miembros de la cúpula militar, lo que iba en contra de las normas militares y de la línea de mando. Eso obligaba a que varios de los oficiales tuvieran que salir por ser más antiguos, pero tenían que ser subordinados al nuevo ministro. Finalmente, Sánchez tuvo que renunciar a las fuerzas militares para asumir el cargo y evitar una salida de varios miembros de la cúpula. Pero esta no es la primera decisión polémica que el presidente ha tomado respecto a la fuerza pública. Justo antes que el ministro Sánchez, el presidente Petro nombró como jefe de la cartera de defensa a Iván Velásquez. Este nombramiento tensó la cuerda entre el presidente y las fuerzas militares porque el nombramiento buscaba seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que habían sido rechazadas por los uniformados. En su momento, el presidente Petro dijo, abro comillas, hay corrientes de extrema derecha que hay que eliminar. Algunos andan pregonando golpes de Estado y cosas por el estilo. Pero mire, dentro del ejército no hay unas facciones amigas de Gustavo Petro, hay facciones amigas de la Constitución. Y es lo que hay que desarrollar. Un ejército que obedezca a la Constitución independientemente de los gobiernos que pasen. Cierro comillas. Sin embargo, y a pesar de las críticas que ha recibido el gobierno sobre el manejo de la seguridad y la lucha contra los grupos armados, a menos de un año del final de su mandato, no se han conocido intentos por desconocer su autoridad. ¿Cómo ha sido posible que las Fuerzas Armadas sean respetuosas de todos los presidentes en un país tan politizado como Colombia? Esto me contó Gabriel Silva Luján, exministro de Defensa. Efectivamente, es cierto que las fuerzas militares de Colombia son una excepción en América Latina. Aquí no hemos tenido dictaduras, no hemos tenido ese tipo de presencia abrumadora de la fuerza militar en el poder político y en el gobierno. Eso se debe a que Colombia es un país que ha mantenido un gran respeto a la separación entre lo civil y lo militar, a pesar de las muchas guerras civiles. Y también, ante todo, en la época contemporánea se debe a la doctrina de Alberto Lleras. Él, al sellarse el pacto del Frente Nacional, puso un gran énfasis en la separación entre el poder político y los militares. En un famoso discurso en el Teatro Patria, lanzó esa doctrina. Los militares no deben inmiscuirse en la política para que la política no se inmiscuya con los militares. Desafortunadamente, esa doctrina se ha opacado y se ha erosionado en este gobierno que ha tratado de inmiscuirse ilegítimamente e irregularmente en la estructura del mando y en la forma en que opera
el sistema de meritocracia de los militares. Ojalá esto se pueda reversar en el próximo gobierno. Ha sido en temas de defensa y seguridad en los que el presidente Petro ha tenido más rango de operación. Un ejemplo claro ha sido el proceso de paz total. En noviembre de 2022, un par de meses después de haberse posesionado, el presidente Petro sancionó la modificación, adición y prórroga de la Ley 418 de la paz total, luego de que fuera aprobada por el Congreso y la Corte Constitucional, que le hizo algunos ajustes como la declaración de inconstitucionalidad de la excarcelación de personas condenadas. Esta ley no es nueva, se promulgó en 1997 con dos propósitos: proteger a personas en riesgo producto del conflicto armado y la violencia política, como defensores de derechos humanos, líderes sociales, testigos, entre otros, y facilitar la búsqueda de convivencia y justicia a través de instrumentos legales que fomentan la paz, la reconciliación y la reincorporación de personas desmovilizadas. Desde entonces, esta ley ha servido para promover los procesos de diálogo, negociación y desmovilización de personas o grupos armados al margen de la ley. Esta ley otorga facultades al presidente de la República, al alto comisionado de paz y al gobierno para adelantar las negociaciones con grupos armados ilegales del país. El resto es historia. El proceso de paz total no ha funcionado como se esperaba. Hoy el país atraviesa un grave momento en temas de seguridad y defensa en medio de ataques terroristas de parte de varios grupos armados, no solo contra blancos militares, sino civiles y políticos. Y sin embargo, el presidente ha gozado con todas las garantías para seguir adelante. Pero además, el gobierno del presidente Petro ha podido sacar adelante otras iniciativas de su programa de gobierno. Desde que comenzó en agosto de 2022, el Congreso y las Cortes han dado luz verde a varias reformas y leyes del gobierno como la reforma pensional, la reforma laboral, la ley estatutaria de la jurisdicción agraria y rural, la reforma a la justicia, la ley de cupo de endeudamiento, la ley de mesada 14, pero a pesar de todo esto, desde el gobierno se sigue insistiendo en un supuesto bloqueo desde el Congreso y las Cortes para impedir llevar a cabo sus reformas y programas de gobierno. Incluso el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dijo en Caracol Radio que el gobierno Petro podía buscar convocar una Asamblea Nacional Constituyente, entre otras por el bloqueo institucional que han encontrado en el Congreso para la aprobación de su agenda legislativa. A pesar de que el Ejecutivo ha tenido el poder para aprobar tantas reformas y que comenzó su gobierno teniendo una amplia mayoría en el Congreso, ha perdido apoyo en el Legislativo y otras reformas, como la de la salud, se han caído. Buscar a la representante a la Cámara, Catherine Jubinao, para preguntarle: al inicio el presidente Petro tuvo una mayoría en el Congreso que le permitió impulsar su agenda. ¿Por qué perdió ese respaldo político tan rápidamente y qué efectos tiene en la gobernabilidad actual? Bueno, yo realmente no creo que Petro haya perdido rápidamente el respaldo en el Congreso. De hecho, creo que contra todo pronóstico y lo que muchos nos imaginábamos, más bien logró mantener el apoyo de partidos tradicionales que finalmente son los que le han ayudado a sacar sus reformas adelante. Pues Petro terminó sacando adelante la reforma pensional, la reforma laboral, con la de salud no ha podido, pero de todas maneras, para este tipo de proyectos y otros, Petro ha contado con los partidos tradicionales, pues que finalmente terminan siendo partidos de gobierno, esté quien esté, más allá de sus ideologías. Ahora bien, que ya entrando en la recta de campaña, pues los partidos sí muestran una tendencia ya a ser más independientes, a mostrarse como que le están haciendo más control al presidente, a marcar diferencias ya de tipo programático, pues se debe más a una tendencia natural que sucede cada 4 años, y es que cuando se acerca la campaña, pues el incentivo de los partidos es a desmarcarse del gobierno actual por el desgaste que ya en el 4º año todos los gobiernos tienen. Entonces no creo que esté pasando nada atípico. Creo que Petro logró mantener apoyos en el Congreso durante casi todo su periodo, y lo que vamos a ver ahora es que naturalmente en campaña, pues entonces ahora sí ya todo el mundo se quiere desmarcar para dárselas de independiente y tratar de convencer a los ciudadanos. Otras herramientas especiales que están a disposición de un presidente en Colombia para manejar crisis son los decretos de estado de excepción y emergencia. Este mecanismo le permite al presidente tomar medidas extraordinarias cuando el país se enfrenta a situaciones graves que no se pueden resolver con leyes normales. Es como un botón de emergencia que le da poderes especiales temporales al gobierno. El presidente de turno lo decreta ante situaciones excepcionales que ponen en riesgo la seguridad, el orden público o la estabilidad institucional del país. Hay 3 tipos de estados de excepción: el estado de guerra exterior, que se declara cuando Colombia enfrenta una agresión desde otro país;
el estado de conmoción interior que se activa ante una grave perturbación del orden público que amenaza la institucionalidad, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y no puede controlarse con los mecanismos ordinarios. Mientras esté vigente, el presidente puede emitir decretos con fuerza de ley y el estado de emergencia económica y social y ecológica, que se declaran en situaciones que perturban gravemente el orden económico, social o ecológico, que constituyen una calamidad pública como desastres naturales o crisis económicas. Desde 1991, todos los presidentes han decretado el estado de excepción, menos el estado de guerra exterior, al menos una vez. El presidente Petro, por ejemplo, decretó 2 estados de excepción en enero de este año, luego de la oleada de violencia que vivió el Catatumbo y que, según datos de la ONU, dejó a 27.381 personas con restricciones a la movilidad y más de 50.000 desplazados. En ese momento, el presidente invocó un estado de conmoción interior que le dio amplios poderes por 90 días para responder a la situación económica, de seguridad y social en la región. Por estos 3 meses, el gobierno recaudó impuestos extra para atender la situación. Por ejemplo, los juegos de suerte y azar se gravaron con un 19% del IVA, se creó un impuesto especial que gravó con un 1% la extracción de hidrocarburos y carbón y se aumentó un 1% el impuesto de timbre nacional para aquellos instrumentos públicos y documentos privados como escrituras, títulos valores, avales, garantías, etc. Y a pesar de que se terminó el tiempo y se levantó el estado de conmoción interior, estos impuestos se van a seguir recaudando hasta el 31 de diciembre de este año. Casi un año antes, la Corte Constitucional tumbó la declaración de emergencia económica en La Guajira que expidió al presidente para atender la crisis humanitaria por la poca disponibilidad de agua que atravesaba la región. La Corte determinó que los estados de excepción no se pueden usar para resolver problemas antiguos del país que han existido durante mucho tiempo, como la pobreza o la violencia crónica. Solo se pueden declarar para emergencias nuevas y graves que surjan de manera repentina. Además, el presidente debe demostrar que ya intentó resolver la crisis con las herramientas normales del gobierno y que estas no fueron suficientes. En otras palabras, los estados de excepción son únicamente para situaciones de emergencia que requieren medidas extraordinarias e inmediatas. ¿Qué tan amplio es realmente el margen de maniobra que la Constitución otorga a un presidente durante un estado de excepción? Esto me contó Felipe Rey, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana e investigador en temas de teoría democrática. Bueno, yo no diría que es muy amplio. Siendo francos, la figura de los estados de excepción es una de las más limitadas en Colombia. Como se usó tanto y tan mal antes de la Constitución de 1991, cuando prácticamente se vivía en estado de sitio, pues la Constitución del 91 se encargó de limitar los estados de excepción y la Corte Constitucional ha continuado precisando esos límites en muchas sentencias. Algunas en las que ha declarado inconstitucionales estados de excepción de todos los presidentes, desde Gaviria hasta Petro. Creo que la Corte ha sido severa en este punto y no veo razones para que deje de serlo. Se puede decir que en esos momentos el presidente concentra más poder que en cualquier otra circunstancia. Y dentro de las múltiples herramientas y potestades que tiene el presidente en Colombia están los decretos administrativos. Esta es una decisión oficial que toma una autoridad del Ejecutivo, como un ministerio, una alcaldía o el mismo presidente, para ejercer sus funciones y producir efectos jurídicos. Mejor dicho, es la forma en que la administración pública ordena, autoriza, prohíbe o resuelve algo en relación con los ciudadanos o con su propia organización. En este caso, no hay necesidad de que pase por el Congreso o por la rama judicial. Y hay un ejemplo fresco de esto, de hace más o menos un mes, cuando el presidente Petro firmó el decreto 0858 de 30 de julio de 2025 que activa varios puntos clave de la reforma a la salud que está en curso en el Congreso, incluyendo cambios en el rol de las EPS. Ya el presidente, en una visita a un centro de salud en Los Patios, norte de Santander, había dicho en marzo de este año que luego de que el Congreso hundiera el primer intento de reforma a la salud, había tenido esta idea. Estas reformas tienen que implementarse de inmediato. No vamos a esperar al Congreso, compañero Villamizar, porque no lo necesitamos, porque se puede hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión. El decreto busca que se adopte oficialmente modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo como política pública. Aunque los decretos administrativos son una herramienta constitucional,
Varios sectores han asegurado que el gobierno se está extralimitando y que el decreto es inconstitucional. Y expertos han dicho que el decreto va a tener problemas a nivel de financiamiento y de gobernabilidad y que se va a implementar sin condiciones institucionales, técnicas ni fiscales suficientes para sostenerlo. Y aunque son herramientas diferentes, este decreto tiene similitud con la consulta popular que el gobierno quería presentar para aprobar la reforma laboral que inicialmente se había caído en el Congreso, pero que luego fue aprobada con modificaciones. Si los decretos administrativos no requieren pasar por el Congreso ni por la rama judicial, ¿qué límites concretos existen para que el presidente no termine legislando de facto a través de ellos? Escuchemos lo que me respondió el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, Felipe Rey. Bueno, es verdad que el presidente en cualquier momento puede decretar un estado de excepción y legislar, pero esos decretos inmediatamente van a la Corte Constitucional y la Corte debe decir si son constitucionales o no. Y es verdad que la Corte se podría demorar un poco en fallar, pero recientemente ha desarrollado una jurisprudencia que la autorizaría a suspender provisionalmente los decretos mientras adopta una decisión. De manera que creo que frente a casos graves de abierta inconstitucionalidad, el sistema cuenta con mecanismos para defenderse de una arbitrariedad del presidente. Inclusive la Constitución prevé que el propio Congreso pueda derogar o modificar los decretos del presidente. También. Asimismo, en algunos casos, como el de declarar una guerra, que es quizás el caso de excepción más sensible, el presidente no puede hacerlo sin el consentimiento previo del Senado. Colombia no es solamente un país tremendamente presidencialista, sino que esta figura goza de todas las herramientas para llevar a cabo sus propuestas. Eso sí, lo que también hay en el país son instituciones como la rama legislativa y las cortes, que son un contrapeso para que el presidencialismo no se convierta en monarquía. Dios nos proteja. Pasa también que en muchos casos esos contrapesos son usados por los presidentes para justificar sus fallas, así como los zares culpaban a los boyardos por no poder o querer atender las necesidades del pueblo. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 156 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Producción: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio: Iván Ayala.